La economía personal de las familias dominicanas depende mucho de cómo estén estos precios. Precios que han ido en constante aumento. La situación del barril de petróleo a nivel internacional es algo que hay que tomar en cuenta. Proponemos alternativas como reducir los impuestos a los hidrocarburos. Hoy día, estos representan entre 33 y el 35% del costo de los combustibles. Con impuestos reducidos, las familias dominicanas lograrán ahorrar más a fin de mes y como efecto, el gobierno pudiera recaudar más. Yo, al igual que la población general, me preocupa qué hacen con mis impuestos y en qué lo gastan. Que hay un robo y una impunidad. La pregunta es cuánto yo pago de impuestos y qué hacen con mis impuestos. Y ese es el mensaje que yo doy. Si tú pagas por un galón de gasolina la mitad en impuestos, ¿qué hacen con tus impuestos? Ministro, el petróleo sigue bajando. ¿Cuándo usted se va a referir al tema? ¿Por qué usted no quiere hablar del tema del petróleo? Como ministro, usted tiene que darnos respuesta a los medios.